temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Seres humanos el día de hoy prefieren los deleites temporales del pecado. Y viene el juicio, viene el fin. Una vez que el ser humano muere, es decir, parte de este mundo, recuerden, no hay segunda oportunidad. There is no second chance. No se les predica el evangelio a los muertos para que se arrepientan y sean salvos. El día de la salvación para la humanidad es hoy, el momento en que el Espíritu trae convicción a tu corazón y se te está predicando el evangelio. Si tú resistes a esa convicción del Espíritu Santo, estás rechazando tu único medio de salvación. Estás rechazando la única esperanza para que tú puedas recibir la vida eterna y en el futuro el galardón. Y eso es lo que hizo Moisés. Prefirió, dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mayores riquezas, ser vituperado, ser humillado, ser menospreciado, ser escupido, ser ridiculizado. Sí, dice la Biblia, hermano, mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Somos hijos de Dios y de acuerdo a nuestro corazón, hermano, ¿cómo está nuestro corazón? Si has entendido la grandeza de conocer a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, tú vas a tener por cosa insignificante las riquezas de esta tierra y vas a preferir los vituperios de Cristo Jesús. Que te insulten. ¿Y qué si te insultan? Recuerdo en la vida, en la experiencia como pastor, he conocido a cristianos, hermanos, que se ofenden tanto que los humillen porque son cristianos. ¿Y qué que te humillen porque eres hijo de Dios? ¿Cuál es el problema? Pero es que me dijo, ¿y qué tiene? Mira lo que le hicieron a Cristo Jesús, y era el Hijo de Dios. Y recuerden que Jesucristo dijo, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en las ramas secas? Tú no eres mayor que Cristo, tú no eres superior que Cristo. Esa es la vida cristiana normal, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente en esta vida va a padecer persecución. Eso es cristianismo normal. No, cristianismo no es andar sobre pétalos de rosa. Falso evangelio de la prosperidad salido del infierno. Y muchos cristianos están cayendo en esa mentira, hermanos. De que porque eres hijo de Dios, Dios te va a bendecir con carro, casa, lujos, dinero y mucha prosperidad material. Salido del infierno. Ese es un falso evangelio. No está en la Biblia. Vean a Cristo Jesús. Lo único que hace esta gente del falso evangelio, hermanos, es torcer horriblemente las Escrituras. Esta mañana estaba leyendo y me veía, hay un video en YouTube que Joyce Meyer se ha reconocido que las cosas que ha enseñado, porque ella era una mujer que promueve el falso evangelio de la prosperidad, como Benny Hinn de aquí de Estados Unidos y como Cash Luna de allá de América Latina. Hermanos, falso evangelio de prosperidad, y miles le aplauden y miles se tragan todo lo que dicen. ¿Sabe por qué? Porque son gente perezosa, cristianos que quieren que le mastiquen la comida y que se lo den ya chupado todo. O sea, no quieren ir a la Biblia. Ahora, es bueno confiar en el que está enfrente predicando, no es necesariamente malo. Pero recuerden que el ser humano se puede equivocar, ¿cierto? ¿Recuerdan los hermanos de Berea, los bereanos? Cuando Pablo les explicaba la gracia del nuevo pacto, ¿qué hacían estos cristianos, hermanos? Llegaban a su casa y abrían las Escrituras, dice la Biblia, para ver si estas cosas eran así. Así como el apóstol Pablo lo estaba diciendo. Existe falso evangelio de la prosperidad.
Pero el evangelio verdadero implica vituperios de Cristo, implica sufrimientos por la causa de Cristo Jesús. Y esto lo hizo Moisés, pero dice el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, una vez más, no temiendo la ira del presidente, no temiendo la ira del rey. Nosotros vamos a actuar sin tener miedo a las declaraciones que haga un presidente cuando esas declaraciones, hermanos, son órdenes o leyes en contra de la verdad de Dios. Algo que Dios nos dijo es, yendo por el mundo hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando viene la ley que nos dice, cállense y no hablen más de su fe, los hijos de Dios vamos a hacer una decisión. Ignora lo que dice la ley y obedece lo que dice el Creador del universo. Él te va a recompensar. Yo no sé qué cosa es lo que vas a tener que vivir, pero y si atraviesas vituperios, así sea. Amén, hermanos. Al menos esa es mi convicción. Yo no sé si su convicción es así. Cuando venga la ley en contra de que sigamos hablando, vamos a tener que hacer la decisión: o obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. Versículo 28, por la fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. También libro de Génesis, cuando Dios ordenó al pueblo de Israel poner sangre, sacrificar un corderito y agarrar la sangre con ramas de hisopo y manchar o poner, hermanos, en los dinteles, en las puertas. En la medianoche vino el ángel de Jehová y passed over esa casa, pasó sobre la casa cuando veía la señal. ¿Y saben cuál era la señal? La sangre del corderito. Donde veía el ángel de la muerte, el ángel del Señor que iba a matar, hermanos, veía la señal de la sangre y no entraba, nadie moría, no había muerte, porque veía la señal de la sangre. Donde no estaba la sangre, la señal de la sangre, el ángel del Señor entraba y mataba al hijo primogénito de esa familia. Uno de ellos fue el mismo Faraón. Ustedes saben, se rebeló, él no creía en Jehová Dios y murió su propio hijo porque no puso la señal de la sangre. El día de hoy la señal sigue siendo la sangre, pero no de un animalito, es la sangre del Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Si en tu corazón al final no está la mancha, la señal de la sangre, no hay esperanza para ti, quien quiera que seas. Aunque seas una señorita preciosa, aunque seas un muchacho handsome, aunque seas hijo de fulano de tal, aunque seas presidente, aunque seas pastor, aunque te digas ungido, aunque te digan profeta, aunque te digan papa, aunque te digan lo que sea, no hay esperanza para el ser humano aparte de la señal de la sangre del Cordero de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermanos. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Está en la escritura, Génesis, libro de Génesis. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Una ciudad fortificada, hermanos, con unas murallas grandísimas, cayeron los muros de Jericó. ¿Y saben cómo? Nada más dando vuelta a la gente y después gritaron. Tocaban la trompeta y después gritaron. ¿Quién destruyó? Las trompetas y los gritos no, fue el poder de Dios. Y la prueba está en que había una parte del muro que no se cayó. ¿Y por qué no se cayó? Porque se cayó todo el muro alrededor de la ciudad, pero una parte no se cayó. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba una prostituta, pero que había puesto su confianza en el Dios de los judíos. Y los ayudó, los escondió, los ayudó a escapar. Y lo único que le dijo es: yo sé que ustedes ya van a tomar esta ciudad, pero tengan misericordia de mí.
y le amarraron una pieza de tela escarlata, hermanos, y todo se cayó, menos esa parte de la muralla, porque Dios era el que destruyó la muralla y le extendió su gracia y su misericordia a esa mujer que puso su confianza en el Dios que nosotros también hemos creído. Ahí está, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el autor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, miren, por fe, porque la fe da fuerza, la fe te levanta. Cuando tienes fe, la fe agita, hermanos, nuestra vida y hallamos fuerza de donde no hay. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, vean, las mujeres por fe recibieron sus muertos mediante resurrección. Y uno dice, bendito sea el Señor, esa fe es la que quiero. Y esa es una manera en que se expresa la fe cristiana, la fe verdadera. Pero no todo es así. Vean el versículo 35, dice, mas ¿otros qué? Otras personas que por fe, que tuvieron fe, idéntico a estos que acabamos de mencionar, hermanos, otros fueron atormentados. ¿Por qué? Por su fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pudieron realmente negar a Jehová y ser libres, pero ellos dicen, no vamos a hacer esto, no vamos a negar la realidad de Jehová de los ejércitos. Y por eso dice la Biblia, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, la oportunidad que tenían para liberarse del castigo de la muerte. Pero ellos dicen a fin de obtener una mejor resurrección. Miren otros, versículo 36, otros por la fe experimentaron vituperios y azotes. ¿Por qué? Por su fe, por su fe. Y a más de esto, prisiones por su fe, cárceles por su fe. El día de hoy estamos viendo eso. En otros países les cuesta la vida, los matan por fe, los torturan por fe, por su fe en el Señor Jesucristo. Y aquí se ha dado caso de van a la cárcel por su fe en Cristo Jesús. Versículo 37, fueron apedreados. ¿Por qué? Por su fe. Aserrados, es decir, los partían en dos, hermanos, por su fe. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. ¿Por qué? Por su fe en la verdad de Dios. Eso es para nosotros, eso es la vida cristiana normal. Si a Dios le place rescatarnos del vituperio, bendito sea el Señor. Pero si a Dios no le place, hermanos, bendito sea el Señor. Fueron muertos, hermanos, a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de estos seres humanos, que por su fe no les importó sufrir horriblemente. Dice, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por su fe. Muy diferente al evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Muy diferente al falso evangelio de la prosperidad. De name it and claim it. Tú nada más declara. ¿Han oído esa falsa expresión bíblica? No. Pero ahí está el mundo, declaro bendición y declaro bendición para mi vida este año. Hermanos, debemos de discernir esas cosas que nos están poniendo en el Facebook.
Y enseguida los cristianos ponen like it y share it. Y lo comparten. Analiza. ¿Quién dice eso de que vas a declarar? Tú no puedes declarar. Nadie de los seres humanos es capaz de hacer declaraciones y que se cumplan. Lo único que podemos hacer es vivir por fe en lo que Dios ya declaró. Y lo que Dios ya declaró es que andamos por fe, no por vista. Y por fe realmente puedes sufrir, realmente puedes tener escasez. Vida cristiana normal. Aunque seas cristiano, bien puedes pasar situaciones difíciles. Bien puede venir el cáncer a tu familia. Bien puede venir la muerte horrible de un familiar tuyo. Bien puede venir escasez. Bien puede a tu vida, aunque seas hijo de Dios, tener escasez, hermanos, y tener escasez de trabajo. Eso es la vida real. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque con sus vidas lo mostraron, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El autor del libro, el que está escribiendo, y los cristianos de ese tiempo, junto con todos los cristianos que venimos, los seres humanos que nos hemos arrepentido y que ahora somos cristianos. Ellos, hermanos, no lo recibieron. ¿Vivieron por fe? Sí. Dieron sus vidas, sufrieron por fe en las promesas de Dios, pero dice no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué precioso capítulo, hermanos. Le llaman el Salón de la Fe. Hay un canto de nuestro hermano Rubén Sotelo que se llama Héroes de la Fe. Él lo hizo, él lo escribió, él lo interpreta. Lo interesante es que todavía no está en el internet. Nadie lo ha subido, pero él siempre lo canta cuando viene aquí. Héroes de la fe, héroes que no se ven. Y habla de los misioneros, de los evangelistas, aquellos que dan su vida, dice. Dan su vida en la montaña, dan su vida en la pradera. Parece que nadie los ve, pero son héroes de la fe. Pero adivinen qué, héroes de la fe somos nosotros, hermanos, cuando nos mantenemos firmes en las promesas del Señor, firmes, confiando en la verdad de la palabra de Dios, firmes en medio de situaciones horribles, dolorosas. Dios nos enseña a caminar por encima de nuestras circunstancias. Cuando el creyente quita sus ojos de la fe, las circunstancias lo apachurran. Y es cuando el triste cristiano, hermanos, sigue esclavizado en pecados, sigue con miedos, sigue con pánico, sigue con unas depresiones, cuando la situación lo apachurra. Pero el plan de Dios es no que Dios nos limpie y nos quite todas esas experiencias dolorosas y tristes. El plan de Dios es mucho mejor. Dios quiere que aprendamos a vivir nuestra vida por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando en este mundo. Nadie se escapa. ¿Recuerdan? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción, angustia, dolor. Ese es el mundo real. Y es una pena cuando cristianos, cuando todo va bien en la vida, pueden decir gloria a Dios, aleluya, y no, hermano, cuando viene una lucha, ¿saben que hay cristianos que empiezan a enojarse contra Dios? Y ¿saben la pregunta que hacen? ¿Por qué a mí? Como si fuera, hermanos, a todos les puede pasar, pero no a mí, Señor. Y dicen, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? No lo entiendo. Puede ser que nunca lo entiendes de este lado de la eternidad, hermano y hermana. Pero el Señor es digno de confianza. No caigas en la mentira de Satanás de cuestionar el amor que Dios te tiene. Porque Dios nos ama. Nadie puede amarte más que Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie.
Es la mentira de Satanás. Su objetivo es cuestionar y hacerte creer que en verdad Dios no está contigo, que en verdad Dios no tiene el poder, que en verdad Dios no te ama. Y es una vida horrible cuando uno cree que el Señor no te ama, o cuando uno cree que realmente el Señor no tiene el poder. El Señor tiene el poder, es el Dios del universo. Mira todo lo que Él hizo, el universo entero. Los animales, las aves, los peces, al ser humano, miren, el sol, la luna, las estrellas. Claro que tiene el poder. Pero ¿y entonces por qué? Ese es asunto de Dios. El por qué, tal vez aquí no lo vamos a entender. Claro, para mí puedo decir, bueno, puede haber muchas razones el por qué. Porque tal vez el Señor quiere que dejes de vivir en la carne y que dejes de vivir confiando en ti, en tu arrogancia. El Señor tal vez anda buscando que te rindas de una vez por todas a Él y decir, Señor, no me importa donde tú quieras que yo camine, Señor. No me importa el futuro, Señor. Yo sé que tú estás en el futuro. Lo que yo deseo, Señor, es tener tu paz, y voy a dar ese paso de fe, confiando en que tú eres real, que tú estás consciente de todo lo que me está sucediendo y que tú me vas guiando paso a paso. Y como les he dicho muchas veces en la clase Conociendo a Jesucristo, si tienes falta de sabiduría, Cristo es tu sabiduría. Pídele a Dios, haz la decisión en fe. Y si después de que hiciste la decisión resulta que esa casa que compraste te salió mala, no permitas que Satanás te diga, te equivocaste, esa no era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Si lo hiciste por fe y dijiste, Señor, confiando en ti, Padre, voy a escoger esta casa. Esa era la voluntad de Dios. El hecho de que tenía muchos problemas en el techo, se le inundaba el basement, eso no significa que no era la voluntad de Dios. No evaluar la voluntad de Dios basado en las cosas que vemos. Dios precisamente te hizo escoger esa casa porque quiere que aprendas a confiar en Él. Pongámonos de pie y vamos a ser despedidos. Sería bueno que el día de hoy, en sus casas lean otra vez Hebreos capítulo 11. Precioso, hermanos, y Dios les va a seguir hablando a su corazón. Señor, gracias por la exposición de tu palabra, y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que usa tu palabra para hablar al corazón del ser humano. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Padre, y confío, Señor, de que tú has hablado a su corazón, que tus hijos salgan animados, Señor, que tengan el gozo que solamente tú, Jesucristo, puedes dar a un ser humano que está viviendo por experiencias dolorosas. Tú nos das gozo, Señor, tú nos traes paz, tú eres nuestra paz, porque en ti confiamos, Señor. Y gracias, Señor, en medio de toda circunstancia, gracias. Simplemente fortalécenos para seguir adelante, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.